Elizabeth d'Esperance, una mujer famosa por sus cualidades mediúnicas. Su vida es un claro ejemplo de los problemas a los que se enfrentaron los médiums con la naciente doctrina espírita, especialmente las médiums femeninas en la Gran Bretaña victoriana. Elizabeth James Parrett, hija de George Parrett, capitán de barco, y su esposa Elizabeth Toby, nacida en Edimburgo, Escocia, el 20 de noviembre de 1848, el 20 de noviembre de 1855, el 13 de mayo de 1849. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues su fecha de nacimiento varía según donde busquemos. Ella desencarna el 20 de julio de 1919 y fue conocida como Madame d'Esperance. Elizabeth descubrió el espiritismo a una edad muy temprana. Veía espíritus desde niña y, sin embargo, no los consideraba fantasmas aterradores y no veía nada de sobrenatural en ellos, aunque no podía tocarlos. Dijo que consideraba estas visitas como parte de la vida normal y se convirtieron en sus amigos. Por esta causa, su madre la reprendía y el médico de familia la intimidó diciéndole que la gente que veía personas inexistentes solían ser locos y peligrosos. Con 12 años, navega con su padre en un viaje en barco capitaneado por él mismo. El sonambulismo, que la había preocupado antes, se había curado y la gente de las sombras se mantuvo alejada. Pero la felicidad que fue suya durante muchas semanas finalmente se vio empañada por una aterradora misión. Un barco se precipitaba hacia el suyo. Ella dio la voz de alarma a todos los marineros por el choque inminente, pero no entendía por qué todos estaban quietos sin reaccionar mirándola. Al final la nave chocó con la suya, pero ésta la traspasó. Otra experiencia inusual le sucedió más tarde, al final del periodo escolar. Elizabeth vivía en un internado y tenía que hacer un trabajo sobre naturaleza. Ella no podía escribir nada, estaba totalmente bloqueada. Llegó la noche antes que se acabara el plazo de entrega y nada se le ocurría. Se fue a la cama desesperada, rezando entre lágrimas y llorando hasta quedarse dormida, dejando las hojas de papel y algunos lápices esparcidos sobre su escritorio. Por la mañana encontró las hojas cubiertas con su propia letra, que contenían un asombroso ensayo sobre el tema, pero ella no recordaba haberlas escrito. La maestra quedó muy sorprendida por la claridad del estudio y cuando escuchó la historia de su procedencia habló con el rector al respecto. El día del examen, el propio rector leyó el ensayo y lo explicó como una respuesta divina a la ferviente oración de Elizabeth. Se casó con Thomas Jackson Reed a la edad de 21 años, aunque este dato es engañoso porque en otras fuentes dicen que tenía 19. Se mudaron a Newcastle y con el matrimonio las personas de la sombra regresaron a su vida. Oyó hablar sobre el espiritismo y sus fenómenos, lo que le pareció divertido y, por suerte, un amigo la invitó a una sesión con otras personas. Pronto la mesa comenzó a vibrar y se obtuvieron respuestas a preguntas que resultaron ser ciertas, como el paradero del padre de Elizabeth, desconocido para todos ellos en ese momento, y que realmente se encontraba donde el espíritu dijo. A partir de ese momento, Elizabeth se implica más en estas reuniones y se hace asidua a ellas, incluso las realiza en su casa. Crean un grupo de habituales a estas sesiones y pronto comienzan a tener fenómenos más extraordinarios. En una sesión, un par de gemelos desaparecieron delante de sus ojos. Estos, según la información que les daba el espíritu evocado, se encontraron en la habitación contigua entre las raíces de una planta sin ningún vestigio de que hubiera sido revuelta. Después, en un joyero japonés, cerrado con llave. Y por último, le cayeron del techo a la taza de café de un invitado. Cada vez avanzaban más en las sesiones. Elizabeth comenzó a trabajar con la escritura automática, estableciendo comunicación con varios espíritus que permanecieron a su lado durante muchos años. Walter Tracy, un estadounidense brillante y jovial.
Hammer Stanford, el guía filósofo, y Ninia, una joven española. Ella podía distinguir quién era quién por el control y las distintas sensaciones que causaban en su brazo. En ese momento también comenzó a experimentar con la clarividencia. En las sesiones comenzó a ver nubes oscuras y brillantes que nadie más podía ver, que se transformaban en figuras humanas. Dibujó las figuras que vio en esas nubes y muchos reconocieron las imágenes de familiares o conocidos que habían fallecido. Elizabeth entonces decidió estudiar pintura, pero mientras mejor pintaba, menos figuras veía y violentos dolores de cabeza le seguían a los intentos de dibujar. Elizabeth se prestó a la investigación de un miembro de la Sociedad de Geología de Newcastle, interesado en todo lo referente al mundo espírita, el señor Thomas Pallister Barkas. Gabriel Deland, en su libro Investigación sobre mediunidad, nos habla de estas investigaciones del señor Barkas, que estudió durante 8 años sesiones espíritas con una joven medium llamada Elizabeth Spence. Estas son las palabras del señor Barkas. En 1875 me invitaron a participar en una serie de sesiones que iban a tener lugar en el modesto apartamento de una joven, una medium no profesional residente en Newcastle. Todas las preguntas fueron escritas en un cuaderno en el mismo momento de hacerlas, y el medium escribió las respuestas en él inmediatamente. Todos estos cuadernos están conmigo y los tengo a disposición de las personas que quieran verlos. Aquí está el principal problema que surge en este caso. Una mujer de educación ordinaria dio respuestas a varias preguntas científicas cuidadosamente elaboradas a lo largo de 37 sesiones, con una sesión de 3 horas cada vez. Las respuestas son tales que probablemente no hay nadie en Inglaterra que pueda hacer lo mismo, es decir, dar respuestas tan precisas en las mismas condiciones a todas las preguntas que se han formulado. Curiosamente, en estas reuniones, con el espíritu Stafford, describió en detalle un instrumento que más tarde resultó ser el teléfono y otro mediante el cual se podían enviar mensajes a grandes distancias en letra original, que fue mucho más tarde reconocido como el fax. Después de un año, la mala salud de la medium puso fin a los experimentos científicos. Se fue al sur de Francia, donde se recuperó y se llenó del espíritu misionero. Elizabeth quería hablarle al mundo de lo maravilloso que era el mundo espiritual, que la muerte no existe, de la doctrina espírita que había adoptado, pero se encontró que a nadie le interesaba la doctrina o lo que había más allá de la muerte. Solo estaban interesados en el fenómeno. En Suecia se intentó una nueva línea de experimento. Elizabeth comenzó a leer cartas escritas en varios idiomas y encerradas en 7 sobres, cuyas palabras tuvo que deletrear por no entender lo que ponían. Siendo sabedora de que varias médiums habían comenzado a experimentar con el fenómeno de la materialización, comenzó a intentar este nuevo reto. Para ello se crearon los llamados gabinetes. Son una especie de armarios con estructura de madera negra, con entrada y salida por el frontal, cubierto de un telón también negro. Se introducía la medium en el gabinete, se acomodaba en una silla y entraba en trance. La sala donde se realizaba el fenómeno estaba a oscuras, solo se permitía una leve iluminación, según relatan los asistentes, la suficiente para poder ver la hora en el reloj. En la oscuridad del gabinete, Elizabeth pronto se dio cuenta de una curiosa perturbación. El aire parecía agitado como si un pájaro revoloteara, y en el segundo intento sintió como si de los poros de su piel se le arrancaran finos hilos. Elizabeth escribió sobre estas experiencias lo siguiente: Tan pronto como entro en el gabinete mediúnico, mi primera impresión es de estar cubierta de telarañas. Entonces siento que el aire está lleno de sustancia y una especie de masa blanca y vaporosa, casi luminosa como el vapor de una locomotora, que se forma frente al abdomen. Después de que esta masa ha sido sacudida y agitada en todos los sentidos durante algunos minutos, a veces hasta media hora,
se detiene repentinamente y de ella nace un ser vivo cercano a mí. Durante estas sesiones, ella se sintió extrañamente apática. Los pensamientos y las impresiones se remolinaban como un rayo a través de su cerebro. Ella estaba consciente de los pensamientos y sentimientos de todos los participantes en la habitación. Mientras Elizabeth estaba en este estado, cualquier movimiento requería un gran esfuerzo que invariablemente obligaba a las formas materializadas a retirarse al gabinete, como si estuvieran privadas del poder para mantenerse en pie. Estas sesiones de materialización eran peligrosas para los médiums. Hacían que siempre estuviesen enfermos porque los espíritus cogen el estoplasma de todos los asistentes, pero cuando termina regresa al médium y trae todas las enfermedades y vicios que tuvieran los espectadores, como tabaco y alcohol. A continuación os relato varias experiencias de materialización cuya protagonista fue Elizabeth. En todas estas sesiones había hombres ilustres que estaban interesados en estos temas y querían investigar la veracidad del fenómeno. Y si os llama la curiosidad, podéis encontrar fotos de estas sesiones en Internet. En una ocasión, los asistentes vieron una cara fuera de las cortinas, pero Elizabeth desde su posición no la veía, así que se puso en pie, sintiendo sus rodillas extrañamente débiles. Asomó la cabeza y reconoció los ojos alegres y risueños de Walter, el americano jovial que llevaba años con ella. Durante varias sesiones que duraron 6 semanas, Walter aprendió el arte de la materialización completa. En otra ocasión, logró Elizabeth la materialización de Yolanda, una joven árabe de 15 años que pronto hizo acto de presencia y siguió siendo una visita constante. Este ser era para Elizabeth lo que Katy King era para Florence Cook. Yolanda era curiosa y desconcertaba constantemente a los allí reunidos al hacer invisibles las cosas en la habitación y producir una variedad de aportes en forma de flores y plantas. Para ello pedía con anticipación agua, arena y una jarra. Después de mezclar el agua y la arena en la jarra, cubría con parte de las cortinas o con un velo y generaba una planta. En la sesión celebrada el 4 de agosto de 1880, una planta exótica creció en esa jarra. Era una Isora crocata, de 55 centímetros de alto, con un tallo fibroso que llenaba el cuello de la jarra, teniendo las raíces firmemente plantadas dentro del vaso. Esta planta originaria de la India fue producida para William Owsley, de Manchester, y vivió durante 3 meses bajo el cuidado de su jardinero. El propio Owsley explicó que los espíritus le habían prometido un ejemplar de esta rara planta para completar su colección y que de esta manera había cumplido el objetivo de su visita. En otra ocasión, un investigador imprudente atacó a Yolanda porque quería desenmascarar a la médium. Este brutal choque hizo estragos en la vida de Elizabeth. Ella misma lo narra así en su libro En el país de las sombras. Experimenté una sensación de angustia y espanto, como si quisieran estrangularme o aplastarme, como si yo fuera un muñeco de goma agarrado violentamente por los brazos de alguien. Una sensación de terror y dolor agonizante vino sobre mí, como si perdiera la vida y cayera en un abismo espantoso, pero sin saber nada, sin oír nada, excepto el eco de un grito que escuché a lo lejos. Sentí que me hundía, no sabía dónde. Traté de salvarme a mí misma, de agarrarme a algo, pero faltaba apoyo. Por fin me desmayé. Esto produjo que una hemorragia pulmonar que aparentemente había sanado reapareciera, y una ola de sangre casi me ahoga. Elizabeth tenía pensado después de esta sesión partir hacia Inglaterra, pero después de este incidente, su planeada partida tuvo que ser demorada por varias semanas, ya que no podía viajar. Después de su recuperación, se llevaron a cabo exitosos experimentos fotográficos para obtener retratos de las entidades materializadas y fotografías espirituales. Estos experimentos se publicaron en diversas revistas, y aquí volvió Elizabeth a ser atacada por sus detractores. El último y mayor trabajo de Yolanda
se logró el 28 de julio de 1890, cuando materializó un lirio dorado de 2 metros de alto con 11 flores. La hazaña fue presenciada por el profesor de la Universidad de San Petersburgo, el señor Boulerov, y el profesor, médico, consejero imperial y pionero del espiritismo en Rusia, el señor Alexander Asakov. La médium no tuvo suficiente fuerza para su desmaterialización y como Yolanda insistió en que la planta fue prestada y tenía que devolverla, ordenó a los asistentes que la cuidaran manteniéndola en la oscuridad. El lirio permaneció en la casa durante 8 días y luego desapareció en un instante, llenando la habitación con un perfume abrumador. Mirad, para entender la conexión íntima y peculiar que existe en las materializaciones entre la médium y el ser que se materializa, vamos a ver otro caso que Elizabeth cuenta en su libro. Textualmente dice así: Entonces apareció una figura más pequeña y delgada, con los brazos extendidos. Alguien se levantó al final del círculo, se acercó a ella y cayó en sus brazos. Escuché gritos mal articulados. «Ana, oh Ana, mi hija, mi amor». Otra persona también se acercó y envolvió sus brazos alrededor del espíritu. Se confundieron lágrimas, sollozos y alabanzas a Dios. Sentí que mi cuerpo tiraba ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y todo se volvió oscuro en mis ojos. Experimenté la sensación de ser abrazada por alguien, y mientras tanto estaba sola en mi silla. Sentí que el corazón de alguien latía contra mi pecho, pero todo esto estaba pasando. Nadie pensó en mí. Todos los pensamientos, todas las miradas convergieron en la delicada figura blanca rodeada por los brazos de 2 mujeres en duelo. Sentí claramente los latidos de mi corazón y, sin embargo, ¿qué brazos eran esos que me rodeaban? Nunca supe de un contacto tan real y comencé a preguntarme quién era yo. ¿Era esa figura blanca o la persona sentada en la silla? ¿Eran mías las manos alrededor del cuello de las mujeres o eran solo las manos que descansaban sobre las rodillas de la persona sentada en mi silla? Ciertamente míos fueron los latidos que recibieron los besos, mío fue el rostro que sentí bañado por las abundantes lágrimas de las 2 mujeres. ¿Cómo ocurrió eso? Fue una sensación horrible perder la conciencia de mi identidad de esta manera. Quería levantar la mano del cuerpo que estaba en la silla y tocar algo para saber si realmente existía o si solo era víctima de un sueño. Me preguntaba si Ana era yo, si mi personalidad y la de ella eran la misma. Sentí los brazos temblorosos de la mujer, los besos, las lágrimas y las caricias de su hermana. Escuché su bendición y en una verdadera agonía de dudas y angustias me pregunté cuánto tiempo duraría esto. ¿Cuánto tiempo continuaría en ese estado? ¿Sería yo Ana o Ana sería yo? De vez en cuando, Elizabeth se sentía muy preocupada. Las teorías y objeciones religiosas de que los fenómenos tenían que ver con el diablo la perturbaban cada vez más. Una experiencia fuera de su cuerpo la iluminó y se dio cuenta de la gran verdad del fenómeno. Esto la fortalecería de coraje y continuó su trabajo misionero. Elizabeth vivió durante 20 años principalmente en Gotemburgo, ciudad perteneciente a Suecia. Partiendo de allí, realizó una gira por varias ciudades de Europa entre noviembre y diciembre de 1893. Viajó desde San Petersburgo a Helsinki, donde celebró la más famosa de sus sesiones. Elizabeth, como cualquier médium con sus capacidades, era subestimada y tenía muchos detractores, y en 3 ocasiones su vida estuvo en peligro por las heridas recibidas por quienes intentaron atraparla en un fraude. La indignación siguió al fenómeno más enigmático de su mediunidad, la desmaterialización parcial de su cuerpo, de cintura para abajo. Este supuesto fenómeno se produjo en la tarde del 11 de diciembre de 1893, con unas 15 personas presentes en la sesión. Alexander Asakov hizo una investigación y con los testimonios de los presentes publicó la historia completa en su libro Un caso de desmaterialización parcial en 1898. Hubo mucha polémica respecto a este fenómeno y si Elizabeth estaba usando el engaño, nunca la atraparon. Continuó actuando hasta su muerte.
celebró su última sesión en Copenhague en mayo de 1919, unos 2 meses antes de su desencarnación, que ocurriría el 20 de julio de ese mismo año. Además de muchos artículos que escribió para la prensa espiritualista, D'Esperance escribió 2 libros, Shadowland, traducido con el nombre En el País de las Sombras en 1897, y Northern, traducido como Aurora Boreal y otras historias psíquicas en 1899. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se encontró prisionera en Alemania, donde residía entonces. Todos sus papeles fueron incautados, entre ellos el manuscrito de un segundo volumen de Shadowland. Este fue destruido probablemente junto con una gran cantidad de informes de sesiones de taquigrafía. En el último capítulo de su libro En el País de las Sombras dice: «Los que vengan después de mí pueden sufrir tanto como yo he sufrido por ignorar las leyes de Dios. Cuando el mundo es más sabio que en el pasado, es posible que quienes asuman las tareas de la nueva generación no tengan que luchar, como yo, contra el estrecho fanatismo y los duros juicios de los oponentes». Ahora reflexionemos, porque fue a través de sus pruebas y tribulaciones que nació el espiritismo moderno. El precio que pagaron fue considerable y seguramente uno que en el espiritismo nunca deberíamos olvidar.